Ya están aquí, como ven, nuestros invitados preparados en el escenario para el siguiente debate, donde se va a reflexionar sobre la economía circular como tendencia creciente en el modelo de la economía verde, donde la desalación, ya saben ustedes, que adquiere cada vez mayor protagonismo ante la falta de otras alternativas. Contamos con la presencia para moderar esta mesa de Antonio Ramsés Morales, que cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el mundo del agua. Cabe destacar su labor como gerente de proyectos de la Sociedad Estatal del Ministerio de Medio Ambiente de España, en donde participó en proyectos emblemáticos de desalación como la desaladora de Carboneras en Almería o la desalobradora en el Atabal, en Málaga. En el ámbito internacional y tras ocupar puestos de relevancia en el sector privado, ha desarrollado importantes proyectos de agua y de saneamientos en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú o Uruguay. Actualmente, Antonio ocupa desde Lima, en Perú, la posición de especialista sectorial de agua y recursos hídricos en la Vicepresidencia del Desarrollo Social de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, siendo responsable de la estrategia sectorial de irrigación y recursos hídricos de esta entidad. Ya está aquí preparado Antonio Ramsés y está acompañado para esta mesa de Milagros Cuchó, presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua, también de Domingo Zarzo Martínez, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, y de Luis Pita Chávez, director de Proyecto Infraestructura Hidráulica e Irrigación en Proinversión en Perú. Señores, señora, les escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecerle su asistencia. Agradecer también la presencia de las autoridades del Gobierno de España, Comunidad Autónoma y en particular del Ayuntamiento de Murcia. Y de forma expresa al Grupo Vocento, que por cuarto año consecutivo pues, busca un espacio apropiado para hablar del agua en conjunto con CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina, donde tengo el honor de desempeñarme como especialista. Un breve preámbulo. Para mí hoy tengo una doble satisfacción. Primeramente, pues por estar aquí representando en este panel a esta entidad de la que me siento orgulloso de formar parte. Yo creo que buena parte del desarrollo de América Latina tiene que ver con un trabajo tenaz y contundente de nuestra entidad a lo largo de 50 años en la región. Y por otro lado, pues también como español y como español viviendo en Lima, pues tengo el orgullo de poder enseñar a mis amigos que han visitado esta magnífica región de Murcia, pues las cosas bien hechas, ¿no? Las cosas hechas con dedicación, con buenas prácticas, y realmente pues es la manera de enseñar las cosas que hacemos en España, ¿no? Y la verdad que para mí pues hablar de España y venir a España me llena de orgullo y se me llena la boca, ¿no? Con lo cual yo creo que es un doble motivo de satisfacción estar aquí con ustedes hoy compartiendo este espacio. Como ha comentado la persona que ha hecho la introducción, ella pues, ha comentado el uso del agua, tecnología y desalación. Ese es el tema que aquí nos reúne hoy. Y bueno, relacionado o un poco unido por una argamasa que es la economía circular. De la economía circular seguramente todo el mundo hemos oído hablar. Y bueno, yo he querido extractar algún tipo de definición para ir ahondando en la cuestión, ir centrando nuestro tema del día. Dice la Fundación Ellen MacArthur que la economía circular es un nuevo enfoque económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que tiene por objetivo la producción de bienes y servicios al tiempo que reducimos el consumo y el desperdicio de materias primas, el agua y el consumo de energía. Es decir, es un ciclo continuo de desarrollo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos naturales y minimiza los riesgos del sistema, dado que estamos gestionando, lamentablemente, pues una cantidad finita de existencias, ¿no? O sea, utilizando términos claros, actuales, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la economía circular es un modelo económico que tiene por base satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Es, en términos teóricos, un contrapunto al sistema lineal de la economía tradicional, basada en 4 estadios tradicionales de extracción, fabricación, utilización y eliminación, y propone un nuevo modelo de negocio para utilizar optimizadamente stocks y los flujos del trinomio agua, materiales, energía, siempre buscando
la eficiencia en el uso de estos, la minimización de la producción de residuos y su hipotética y máxima reutilización, llegado el caso. Pero claro, más allá de toda esta conservación, el agua, como recurso natural básico para el desarrollo de la vida, entiendo, y espero que coincidan, es por entidad propia un elemento primordial en el que asentar los preceptos que nos plantean los modelos de economía circular. Paralelamente, no es ninguna novedad si afirmamos que nuestra sociedad y nuestro modelo de vida nos está enfrentando cada vez a mayores desafíos motivados por el cambio climático, los impactos adversos cada vez más contumaces contra la biodiversidad y, fundamentalmente, un crecimiento exponencial de la población que, bueno, es un reto, digamos, único en la historia de la humanidad. Estas cuestiones están afectando directamente a la seguridad hídrica, a la productividad agrícola de alimentos y a la conservación de los ecosistemas. Por tanto, y en conclusión, nuestro actual modelo de sociedad se enfrenta a retos cruciales de adaptación que implican como responsabilidad inmediata la puesta en marcha de nuevos modelos productivos y de nuevos hábitos en el consumo de agua, sostenibles, que combinados con inversiones en infraestructuras hidráulicas adecuadas, incorporando nuevas tecnologías, buenas prácticas, garanticen al mismo tiempo la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. En este contexto, la aplicación de tecnologías para la generación de nuevas fuentes de aguas aprovechables, tanto para el consumo humano como para el riego, como para usos industriales, como puede ser la desalación, tanto de agua de mar como de aguas salobres, la reutilización de aguas de distintas procedencias, a mi modesto entender, cobran una especial dimensión estratégica como herramientas para garantizar la seguridad hídrica. Por tanto, espero que este preámbulo, que nos sirve de base introductoria para este tema apasionante que aquí nos ocupa hoy, uso del agua, tecnología de desalación, nos conceda un espacio, a mi entender, inmejorable, como base, con una serie de temas específicos que a continuación serán desarrollados seguidamente por cada uno de estos brillantes ponentes y que esperamos finalmente pues, concluyan en respuestas adecuadas a sinergias y soluciones sostenibles para el desarrollo de España y América Latina y de América Latina y España. Hablando de España, y como buen taurino que soy, digamos que el toro está en suertes, y siguiendo con este argot, tengo el gusto de darle o presentar al primer espada. El primer espada es una figura del toreo del agua. Es una persona querida, respetada, valorada. Es una señora, realmente, así con toda la contundencia de la palabra. Tiene un currículum interminable, doctora en ciencias físicas, ha sido una figura indiscutible durante 28 años en el CEDEX, ha sido responsable de coordinación de proyectos de I+D+I, y bueno, y es realmente apabullante la experiencia y la profesionalidad de mi contertulia hoy aquí, Milagros Cochón, presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua. Buenos días, Milagros. Muchas gracias. Bienvenido, para mí es un placer tenerte aquí a mi lado. Yo me gustaría comenzar contigo porque yo creo que tú tienes una visión amplia, estratégica, de tanto tiempo, con una pregunta que yo creo que puede ser interesante para ir ahondando en la cuestión del día de hoy. Y te diría, Milagros, ¿cuáles son los retos que crees que debemos afrontar para que con el apoyo de la innovación, la tecnología, finalmente seamos capaces de gestionar eficientemente el agua en pro del desarrollo de los pueblos españoles y latinoamericanos y en general? Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos los que siguen aquí con nosotros. De verdad, gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecer muchísimo al proyecto Futuro en Español. Cuando me invitaron a participar aquí me encantó el nombre, porque de verdad es un sueño ese Futuro en Español, y fundamentalmente pues, a las dos instituciones que un poco lo mantienen, al Grupo Vocento y a CAF, que también desde hace ya unos años están intentando llevar adelante este sueño del futuro en español. Antes de empezar a contestar tus preguntas, me gustaría hacer como una síntesis de algo que se ha dicho esta mañana, que lo ha dicho la ministra Tejerina y que para mí durante mi vida ha sido uno de los retos, que era el que se reconociera el derecho al agua como un derecho fundamental de la persona. Eso que parece una cosa tan sencilla,
ha costado muchos años y muchas instituciones y mucho trabajo por parte de los gobiernos para llegar a obtener que Naciones Unidas reconociera el agua como un derecho. Pero no sé si nos damos cuenta de lo que significa eso, o sea, el derecho al agua. Derecho al agua, que es que yo llego en mi casa, tengo un grifo y abro el grifo y me sale agua. Pues el derecho al agua, yo voy a leeros lo que se reconoce como derecho al agua, es que se puedan disponer entre 50 y 100 litros de agua por persona y día. Es que las fuentes, sea del origen que sea, no esté a más de 1000 metros y que esos 1000 metros no se tarde más de media hora en llegar a ellos. Y que el coste que supone para la unidad familiar no sea mayor del 3%. Verdaderamente es un reto. O sea, el cumplir esto es muy hermoso, decir que tenemos derecho al agua, pero ¿somos capaces de responder a estas 3 exigencias del derecho? Además, nos encontramos con el riesgo de que cuando ya hemos llegado a esa fuente que está a 1000 metros, resulta que ese agua esté contaminada, tenga un problema de calidad y no sea útil para el consumo humano. Llega la segunda parte, el derecho al saneamiento. En los países desarrollados tenemos un concepto de saneamiento distinto del que se tiene en otros países. Para nosotros el saneamiento es la reutilización del agua usada. Sin embargo, para muchos es el tener acceso a unas letrinas, a unos servicios de saneamiento. Este es un derecho también que está dentro, además, de los retos. He escuchado esta mañana, y lo escucho siempre que asisto a cualquier evento, que el agua se acaba, que los recursos son limitados, que los recursos son escasos. Yo, de verdad, lo digo siempre y quien me ha escuchado en otras ocasiones lo sabe. Eso no es cierto, los recursos no son escasos, los recursos hidráulicos no son escasos. El planeta Tierra, desde que se configuró como tal, tiene la misma cantidad de agua. Estamos bebiendo el agua que bebían los diplodocus, o sea, es así, el agua está ahí, está en el planeta. ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, no la podemos beber tal cual se encuentra, porque a lo largo de los millones de años que los seres humanos estamos aquí, no nos hemos acostumbrado al agua salada, pero ahí está. Entonces, disponibilidad hay. Lo que pasa es que el agua o está en atmósfera, o está sólida, está subterránea, solamente está dulce y disponible, no llega a un 1%. Pero para eso está la tecnología, ese es nuestro reto. El reto es que el hombre, con su inteligencia, con su capacidad, con su experiencia, con su desarrollo tecnológico, sea capaz de hacer ese agua que no es asumible y no es posible disponer de ella, pues la haga disponible. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la tecnología, el desarrollo tecnológico de todos los pueblos, hasta los menos desarrollados, está avanzando en esa línea de hacer que se pueda cumplir ese desafío del derecho humano al agua aplicando unas tecnologías que nos permiten sacar el agua del subsuelo, trasladarla de unos sitios a otros, donde hay a donde no hay, porque encima el agua que tenemos en la superficie de la Tierra no está distribuida por igual, como nos han dicho esta mañana también varios. Ni siquiera llueve a gusto de todos y en todos los sitios. Hay sitios donde llueve muchísimo y hay sitios donde no llueve. Hay una distribución geoclimática pues muy particular, pero nuestra tecnología nos permite llevarla de un sitio a otro, nos permite desalarla, nos permite tratarla cuando es salobre o cuando ese agua subterránea que sacamos resulta que no tiene la calidad necesaria. O sea que ahí tenemos el reto, a partir de la tecnología, de poder convertir esos tantos % de agua que no son potables, que no son asumibles para la vida, en agua potable y asumible para la vida. O sea que no es tan negro el futuro, ni se va a acabar el agua en el mundo, ni nos vamos a encontrar en unos desiertos áridos, porque yo tengo una confianza plena en la capacidad que tiene el ser humano en el desarrollo de tecnologías que nos hagan capaz de asumir ese agua.
Aparte de esas tecnologías, se ha hablado esta mañana mucho, lógicamente, de la gestión, de todo lo que es la gobernanza de ese agua. Esa es la segunda parte del reto. Ahora, para poder hacer esa gestión, para poder, una vez que ya a través de la tecnología hemos conseguido los recursos, hemos conseguido tener el agua, entonces sí podemos aplicar la gestión y la gobernanza de ese agua. Lógicamente, ni podemos gestionar ni gobernar un agua que no tenemos, pero ahí está toda la experiencia que a lo largo de la historia se tiene también en la gestión de ese agua. Y en eso, de verdad, yo creo que España se tiene que sentir muy orgullosa, porque, como se ha dicho y lo ha dicho el alcalde en varias ocasiones, somos un país de frontera, de límite geopolítico, geoclimático. Estamos ahí al final de Europa, estamos entre Europa y América. Hemos recibido en nuestro piel de toro, hablando pues a todos los pueblos que del Mediterráneo han ido yendo hacia el Atlántico. Hemos sido nosotros en ese avance hacia el Atlántico y hemos recibido todas las experiencias de esos pueblos que había al otro lado del mar y que también sabían gestionar el agua de una manera maravillosa. O sea, nosotros hemos recibido muchísima experiencia de los pueblos de nuestro Mare Nostrum, pero hemos recibido mucha experiencia en la gestión del agua de los pueblos del otro lado del mar. Por eso toda nuestra cooperación con América tiene que ser en los dos sentidos. Tenemos todavía hoy en día muchísimo que aprender y ellos tienen también que compartir nuestros conocimientos. Entonces ahí hay un reto de transferencia de conocimiento. Y hay un reto muy importante de conocer la realidad de nuestros recursos. Yo creo que ahí habíamos iniciado unos proyectos importantes. Cuando se creó, se ha hablado en varias ocasiones de la red de directores iberoamericana, también en paralelo de la red de directores de Europa o del Mediterráneo. Siempre, a la vez que se creaban estas redes de políticas, había también unas redes técnicas de intercambio de información. A mí me parece que disponer de información de los recursos, del estado de los recursos, de la cantidad y calidad de los recursos, de su evolución en el tiempo, es algo esencial. Esencial para la gobernanza, esencial para la planificación. O sea, resolver los problemas del futuro se tienen que basar en una planificación real. Saber en el momento la foto fija de lo que tengo, cuántos recursos tengo y cuántos puedo tener a medio y a corto plazo y a largo plazo. Y ver dónde pongo yo mis esfuerzos económicos, mis esfuerzos tecnológicos para poder alcanzar pues esas cantidades que demanda la sociedad para desarrollarse. Los sistemas de información del agua. Los sistemas de información del agua a mí me parecen esenciales y España ha sido pionera en ese desarrollo de sistemas. Algunos países, como se ha dicho, de América Latina también han tenido unos buenos sistemas. A mí Chile me parecía que tenía un Centro Nacional de Información del Agua, que era una institución de referencia. Nosotros, cuando pusimos en marcha nuestros sistemas en España, aprendimos de cómo tenían ellos centralizada toda la información del agua. Pues yo creo que ese es algo que se ha dejado un poco de lado y podía ser uno de los retos, porque hoy en día disponemos de tecnologías para los sistemas de información muy potentes. Entonces se puede tener esa información en tiempo real, disponiendo toda la población de los datos y poder a partir de ello pues, realizar esa planificación a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, sabiendo efectivamente en cada momento de qué recursos se dispone y las predicciones meteorológicas, hidrometeorológicas y el estado de los embalses, en fin, todo ese tipo de información que se obtiene a partir de redes de información y que nos puede llevar a unos datos bastante válidos. Y, en fin, esos retos en esta primera intervención mía son los que quería poner sobre la mesa y pues con toda la esperanza que para una persona que ha desarrollado gran parte de su vida profesional en la investigación y en el desarrollo tecnológico, pues me da el saber que la capacidad del hombre para resolver sus problemas es ilimitada y confío en esa capacidad del hombre. Me parece muy brillante, como de costumbre, tus intervenciones. Y de la mujer, sí. El hombre es masculino y femenino. Sí. Eso es otro debate, ¿ya? Pero... No vamos a hablar. Pero bueno, continuando con lo que dices, me parece muy brillante y sobre todo me parece
para mí una alegría, ¿no? Alguien de tu experiencia que mire el futuro con optimismo. Yo creo que ver el futuro con optimismo, no con esta idea catastrofista, tú lo ves desde un punto de vista filántropo, de la inteligencia, de la bondad, del género humano, y yo creo que quizás sea una buena base en la que cimentar este desarrollo y estos retos, ¿no? A continuación me gustaría presentar a nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es una persona con una amplísima experiencia en el mundo general del agua y en particular de las tecnologías, digamos, novedosas, por así llamarlas, de la desalación, tratamiento de agua potable, residuales y la reutilización. Es licenciado en Químicas y doctor por la Universidad de Alicante y bajo su dirección y supervisión en Valoriza, SACIR, pues han caído pues, más de 100 infraestructuras hidráulicas de este tenor. Actualmente, pues nada más y nada menos que es el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, que es una entidad, yo creo, de referencia mundial en cuanto a la desalación y reutilización de agua, pues por la cantidad de empresas importantísimas que aglutina y que son líderes mundiales en esta materia. Con todos ustedes les presento a Domingo Zarzo. Domingo, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo en primer lugar, por supuesto, quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado. Es un placer estar en este foro y además con estos ponentes a mi lado. Por supuesto, a Futuro en Español, Vocento, La Verdad, el Ayuntamiento de Murcia que nos acoge, el Banco de Desarrollo de América Latina y, por supuesto, a los asistentes que están aquí escuchándonos. Respecto a la pregunta, a las preguntas que me vas a hacer. No sé si quiere... No. Sigues contestando, pero yo tenía una pregunta, digamos, de entrada, ¿no? Estos llamados recursos no convencionales, también por acá en Murcia llaman recursos extraordinarios. Bueno, no sé si son no convencionales, extraordinarios, cuanto menos son singulares, quizás no debieran de serlo. ¿Cómo crees que pueden contribuir, o cómo están contribuyendo en el presente y en el futuro, para resolver verdaderamente problemas de escasez hídrica e incrementar la resiliencia de las ciudades, de las poblaciones en situaciones de extrema sequía? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que deberíamos hacer es dejar de llamarlos ya recursos no convencionales porque han llegado para quedarse y están aquí con nosotros y no son absolutamente nada extraordinario y están ya siendo un complemento para resolver los problemas de escasez hídrica. Yo no quiero ser catastrofista, pero lógicamente hay datos preocupantes como que 1 de cada 9 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y 1 de cada 3 carece de saneamiento. Me parece que es un poco para preocuparse. Otro dato preocupante, también de Naciones Unidas, es que en el año 2025 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez y 2/3 de la población mundial estará en condiciones de estrés hídrico. Para agravar esta situación tenemos el cambio climático, en el que tenemos una serie de desastres naturales, de los cuales se estima que el 90% son debidos a causas de agua. E incluso pues, el Foro Económico Mundial en 2016, cuando evaluó los riesgos globales para el futuro, entre los mayores riesgos para los próximos 10 años, el primero era la crisis del agua, con un 40%, seguido de otros como la adaptación al cambio climático, eventos de clima extremo, la crisis alimentaria y la inestabilidad social, que al final veo que también están relacionados de alguna forma u otra con el agua, ¿no? ¿Y qué disponibilidad de agua tenemos? Pues ya lo ha dicho Milagros, menos del 1% del agua que tenemos en el planeta es agua dulce a la que podamos acceder. Y aquí es donde entraría la desalación. Ahora mismo, en la actualidad, hay aproximadamente unas 20.000 desaladoras que producen más o menos próximo a 100 millones de metros cúbicos día de agua desalada, lo cual quiere decir que estamos en unas capacidades importantes. Por supuesto, los países de mayor producción, los países del Golfo Pérsico, Estados Unidos y España están en la 5ª posición a nivel mundial. En general, en países como España, pues la desalación se ha considerado como un complemento a los distintos aportes, trasvases, aguas subterráneas, agua reutilizada, etcétera, y el uso inteligente de esta mezcla de distintos aportes pues consigue tener un agua a un precio razonable. A mí me gustaría también apuntar, bueno, cuando se habla de nuevas tecnologías y demás, decir que la desalación no es algo nuevo. La primera referencia que existe de la desalación es en el Nuevo Testamento, cuando Moisés cogió una vara y transformó agua salada en agua dulce. Desgraciadamente esta tecnología ya no está disponible. Pero incluso hay trabajos de Aristóteles o de Plinio el Viejo en el que describían tecnologías de desalación. Los egipcios estuvieron evaporando agua con alambiques, los romanos los usaron en sus campañas de África con
evaporación solar. O sea que vemos que es algo que no es demasiado moderno, ¿no? Respecto a lo que se ha considerado en general los puntos débiles de la desalación, que son el coste de producción, que viene debido al consumo de energía, que representa el 60% del coste, y los impactos ambientales, porque son temas que van a salir claramente, pues yo diría que hemos avanzado mucho. Desde los últimos 40 años hemos bajado de consumos específicos de energía de más de 20 kilovatios hora para producir cada metro cúbico a valores en torno de 2 o 3, lo que nos lleva a unos costes pues, del entorno de 1 euro metro cúbico de producción de agua desalada con amortizaciones, lo cual parece bastante razonable, ¿no? Respecto al tema de vertido de salmueras, que es la preocupación mayor, que si se envenena el mar, etcétera, pues si se hace correctamente con unos estudios de impacto ambiental y luego el posterior seguimiento ambiental con planes de vigilancia, en principio pues no debería tener impacto apreciable. Respecto al tema del consumo energético, pues estamos ya desgraciadamente en un límite. Nos enfrentamos a algo que se llaman las leyes de la termodinámica con el que no podemos enfrentarnos y será muy difícil bajar ya el consumo de energía. O sea que tenemos que ir quizá a otras fuentes de energía que sean más baratas, energías renovables, etcétera, para conseguir reducir ese coste. Me gustaría destacar asimismo la importancia en esta zona, particularmente, del uso de la desalación para agricultura. A nivel mundial, no más del 3% del agua desalada se usa para agricultura, y en España tenemos valores en torno del 20-22%, que serían los mayores a nivel mundial. Y también los agricultores están haciendo ese uso de ese mix de distintos tipos de agua para conseguir unos precios razonables. Teniendo en cuenta, como también ha dicho la ministra, que para el año 2050 se espera un incremento de la demanda de alimentos y de agua de aproximadamente al doble, pues vemos que hay un importante link entre el agua y la alimentación y por tanto, la desalación va a crecer de forma muy importante. Para finalizar esta primera intervención, no quería dejar de hablar de la reutilización, que es el paradigma de la economía circular en el caso del agua, y está claro que va a haber un gran crecimiento de la reutilización en los próximos años. Hay países muy avanzados como Israel, Singapur, España, etcétera, donde se está incluso reutilizando agua para producir agua potable, pero lógicamente hay otros países pues, donde hay otras prioridades antes que reutilizar el agua y lo primero, digamos, es el suministro. Los mayores retos en la actualidad para la reutilización pues, sería la financiación para estos proyectos, quién paga el agua reutilizada, la obtención de un agua de calidad suficiente como el agua potable, la modificación de la percepción de la población acerca del agua reutilizada. El agua reutilizada es un agua como cualquier otra, entra en el ciclo del agua y acaba en los ríos, en cualquier sitio. O sea, no hay que tener miedo a beber agua reutilizada. Y de hecho tenemos tecnología para producir agua potable a partir de cualquier agua. Y luego pues, hay una creciente preocupación por los llamados contaminantes emergentes que vienen de productos farmacéuticos y uso doméstico que están apareciendo en las aguas y que están haciendo que algunos países se planteen legislaciones restrictivas que, a mi modo de entender, no están bien orientadas y que podrían ser incluso disuasorias para la reutilización. España, sin duda, es un país también líder en reutilización. Reutilizamos aproximadamente el 40 o 50% de toda el agua en Europa. Y también tenemos tecnologías avanzadas, incluso una legislación del año 2007 que fue también pionera en Europa. En la actualidad, la Unión Europea intenta regular a nivel de toda Europa esta aplicación, la reutilización. Bueno, pues a pesar de que todavía no está cerrada esa legislación, hay un cierto temor desde España, lógico, en el que la influencia de los países del norte que no necesitan agua, pues implique unas legislaciones más restrictivas, ¿no? Yo creo que hay que aplicar el sentido común. Sabemos que la tecnología está ahí, lo que hay que hacer es establecer los controles necesarios para que esa agua tenga una garantía y que no haya ningún riesgo para la población, pero, insisto, teniendo sentido común y no colocando barreras artificiales a este uso. Y con esto pues acabaría mi primera... Muchísimas gracias, Domingo. Gracias por tu intervención. Bueno, yo creo que hemos hablado de dos cuestiones fundamentales y ahora yo quisiera presentar, para mí también es una alegría tenerlo aquí, tenerlo acá, que dirían en mi tierra de acogida, como es el Perú. Es una persona muy cercana, conocedora de CAF, con una amplísima experiencia. Su cargo como director de proyectos de infraestructura hidráulica, irrigación y todo tipo de asuntos agrarios de Proinversión, que es la agencia de promoción de la inversión privada del Perú. Él es ingeniero agrónomo con máster en ciencias agrícolas y cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y conducción de proyectos hidráulicos orientados a la irrigación.
particularmente a la irrigación de tierras desérticas de la costa peruana, que yo creo que eso tiene una especial singularidad, y ha participado en procesos de estructuración y adjudicación de asociaciones público-privadas por valor de más de 1.500 millones de dólares. En este sentido, ahí estamos muy unidos Luis Pita Chávez, al que tengo el gusto de presentarles a todos, y yo pues por proyectos emblemáticos como Olmos, Majesiguas o Chavimochic, en donde CAF es uno de los principales financistas de esas actuaciones y en donde ambos como ingenieros pues convivimos en proyectos emblemáticos. Luis, me es un gusto presentarte y darte la bienvenida. Muy buenos días a todos. Mi agradecimiento a los organizadores, patrocinadores, a CAF por habernos facilitado la llegada a Murcia, por esta oportunidad no solamente de poder comentarles nuestras experiencias, sino básicamente de asimilar la gran experiencia que hay en Murcia en la utilización innovadora del recurso hídrico. Sí, continuando con en la línea que se ha mencionado, tenemos nosotros una actividad dedicada a promover el uso del agua en áreas desérticas en el Perú. Y todo esto condicionado a que tenemos unas condiciones muy especiales. Se ha hablado mucho sobre la distribución desigual del recurso en el mundo, pero lo que tenemos en el Perú se agrava por la situación, digamos, de que el desarrollo económico y el desarrollo demográfico están orientados hacia una región costera que solamente dispone del 1.8% de los recursos hídricos del país. Entonces, mientras tanto, tenemos una región de sierra y de selva que tiene abundantes recursos hídricos, pero que no tiene áreas para una expansión económica, y eso explica por qué la gente se orienta hacia el desierto. Entonces, la tarea en este caso es reforzar los recursos que ya existen. Los pocos valles que hay en la costa peruana ya están agotados. Ahí se practica una agricultura tradicional, poco eficiente, en muchos casos desperdiciadora de agua, y que ha obligado a pensar en dar solución a través de derivaciones, trasvases, una infraestructura hidráulica bastante cara, y que en su momento nos llevó a pensar que la obra pública era la gran solución para poder contar con esta infraestructura y poder contar con los recursos que nos permitirían, en primer lugar, mejorar el riego en los valles, dotarlos de agua para que produzcan todo el año, y también comenzar a incorporar las áreas desérticas. Gran error, porque la inversión pública acumuló por lo menos unos 15.000 millones de dólares a lo largo de 30, 40 años, y dio lugar a un fenómeno de dispendio, de mala utilización, mala operación de la infraestructura, en general un gran desperdicio y una gran afectación ambiental. Esta situación nos obligó a mirar otras alternativas, entre ellas ver la posibilidad de poder diseñar asociaciones público-privadas para poder continuar con esta labor de contar con nueva infraestructura, pero bajo nuevas reglas. Y las reglas tenían que considerar que teníamos nuevas tierras, nuevos usuarios, pero también tenían que haber nuevas reglas para poder hacer factible que este sistema nuevo funcionase. Y es así como nació un producto a partir del año 97, que comenzamos a examinar este tema, pues logramos estructurar el proyecto Olmos, que ya está en estos momentos en operación. Incorporamos a un concesionario encargado de la construcción de la infraestructura, con gran participación en el financiamiento, el Estado con aporte financiero a través de un cofinanciamiento de recuperación rápida a través de la venta de las tierras, y el concesionario como encargado de la construcción, de la operación y mantenimiento, pero también de la prestación del servicio a los nuevos usuarios. Ocurre que en el Perú, como en cualquier otro país de Latinoamérica, lo que haga el Estado crea la sensación de que debe de ser utilizado gratuitamente.
y este sistema ofrece la posibilidad de crear, a la par de una seguridad hídrica, también la disciplina hídrica, que es fundamental para que estos sistemas funcionen. Es así como hemos avanzado, hemos creado un marco legal que ha permitido de que esto funcione, porque con las leyes de recursos hídricos que hemos tenido siempre han apuntado a reforzar el derecho adquirido, cosa que nosotros respetamos de manera meticulosa, porque dentro de los esquemas, de los diseños que siempre hemos hecho, no hemos tocado de ninguna manera los derechos ya adquiridos. Más bien hemos favorecido, hemos propiciado el mejoramiento de la distribución de los recursos hídricos en los valles, pero esto no ha significado que los gravemos con mayores tarifas o que les impongamos la renuncia a derechos que ya tenían con anterioridad. Tampoco hemos intervenido sobre tierras comunales, ¿no? De tal manera que derechos ancestrales también se puedan ver afectados. Hemos auspiciado básicamente el mejoramiento de los valles y también el avance sobre los desiertos, de tal manera que en los 3 proyectos que tenemos ahora se ha acumulado una posibilidad de contar en los próximos 5 o 6 años con 140.000 hectáreas nuevas y alrededor de 200.000 hectáreas mejoradas. ¿Esto qué implica? Implica que tengamos una inversión en infraestructura de alrededor de 1.700 millones de dólares, tengamos una inversión en desarrollo agrícola de 3.500 millones de dólares y esperamos un valor de la producción agroexportadora de 3.700 millones de dólares. ¿Y por qué hablamos de producción agroexportadora? Porque las condiciones de obtención de las tierras, de las exigencias que plantea el pago del servicio, obligan a que la agricultura que tenga que practicarse en estas nuevas áreas tenga que ser una agricultura sumamente eficiente, con un elevado valor agregado y con un meticuloso respeto al medio ambiente. Entonces, todos estos factores apuntan a conceptos de la economía circular agraria, ¿no? Ligada a estos proyectos de asociación público-privada en riego en el Perú. Hoy por hoy el Perú, gracias a estos avances, mientras no surjan emprendimientos de mayor dimensión en el mundo como que ya se están gestando, hoy por hoy somos líderes mundiales en asociaciones públicos-privadas de irrigación. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues yo creo que ha habido una presentación de cada uno de ustedes excelente, diferentes temas, ha sido polifacética. O sea, yo creo que cerramos el primer tercio con una buena nota. Y ahora sí me gustaría pues entrar en un debate un poco más dinámico. Yo creo que debemos quitarnos el corsé y empezar ya aquí a contagiar al público, que por cierto pues me alegra ver que hay pocos claros, ¿no? Yo también soy optimista como Milagros y me gusta verlo casi lleno, no con algunos vacíos. En este sentido, a mí me gustaría proponerles a ustedes, y con el permiso del respetable, algunos temas importantes para que algunos de ustedes comiencen, por así decirlo, editorialicen la respuesta y a partir de ahí tengamos un breve debate en donde podamos todos un poco conversar e intervenir. En primer lugar, me gustaría comentar algo relativo a la seguridad hídrica y a las cuestiones relativas al cambio climático. No somos ajenos que las cuestiones climáticas cambiantes nos están afectando. Y en este sentido hemos vivido sequías importantes en el Mediterráneo, sequías probablemente con el mismo ciclo de sequías y de inundaciones, pero probablemente con más intensidad. Y de un sentido también parecido lo estamos experimentando en América Latina, por ejemplo en el Perú con los fenómenos del niño costero y todas las gravísimas afecciones a huaicos que hemos tenido. Y a mí, Milagros, me gustaría, con tu ayuda, que tú nos dieras una luz para debatir. ¿Crees que este tipo de economías que hemos hablado, las economías circulares, pueden fortalecer la sostenibilidad del agua frente a estos fenómenos extraordinarios? Y por otro lado, ¿la cooperación internacional puede servir para estimular medidas en eficiencia hídrica y tecnologías para un poco hacer frente de manera objetiva a estos problemas? Bueno,
No sé si empezar por el último, que es una de mis obsesiones en la vida. Pues la empieza, por favor. No, voy a empezar por el orden que me has hecho la pregunta. Vamos a ver, yo siempre digo también que no me gusta hablar de cambio climático, me gusta hablar de cambio global. A lo mejor porque he pasado una época de mi vida en la meteorología y he sido representante de España en la OMM y pienso que pensamos nosotros a veces manejamos datos sin una visión de tiempo hacia atrás, porque verdaderamente datos validados y datos reales existen desde que están los satélites y nos dan información. Antes, toda la información que hay de series climáticas pues son, en fin, como yo digo, muy burdas, válidas, ¿no? pero como para llegar a resultados definitivos. Lo que sí que es verdad es que estamos viviendo un cambio global, y tú haces referencia a la economía circular, porque hemos cambiado en los últimos años, en periodo muy corto en comparación con la vida del hombre en la Tierra, absolutamente nuestro sistema de vida. Entonces, primero, nos hemos ido a vivir a la costa. Hemos abandonado zonas donde antes vivíamos. En el caso del Mediterráneo, que conozco más porque estoy más... Es espectacular ver cómo los países del Mediterráneo se han desplazado sus habitantes a la costa, pues porque han cambiado el sistema de vida. Nuestro sistema de vida, durante un periodo, ahora empezamos a ser conscientes de ello, hemos pensado pues, que se podía gastar de una manera ilimitada el agua, se podía aumentar los regadíos de una manera ilimitada, gastar agua en regadíos, gastar agua pues, en regar las calles de una ciudad con agua de abastecimiento, por ejemplo, o utilizar el agua de una calidad extrema para lavar coches. O sea, hemos vivido una época de abundancia y de uso excesivo del agua. Entonces, ese cambio, ese sí que ha sido un cambio importante en la concepción y en el desarrollo de nuestra forma de vida, con un uso excesivo del agua y, sobre todo, un uso excesivo de agua de calidad. No hemos sido conscientes de que ese agua de calidad pues, tiene un valor muy grande, y conseguir un agua con unos parámetros de potabilización, pues verdaderamente para luego regar las calles, apagar un fuego o lavar los coches, pues es algo que pues, no se puede permitir en el siglo XXI. Entonces, yo creo que en ese sentido eso sí que ha supuesto un cambio en la forma de vida que nos hemos dado cuenta. Yo vuelvo otra vez a pecar de optimista. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que así no podíamos ir a ningún sitio, con ese tipo de locura de gastar y utilizar pues, materiales para botellitas de estas, de usar y tirar, y todo esto, cuando antes teníamos botellitas de cristal y, en fin, y somos ya más mayores, pues los yogures se llevaban a la farmacia el frasquito de cristal para que lo volvieran a utilizar. Pues, ahora llamamos economía circular y es una palabra preciosa, pero los que somos más mayores se han llamado de otras maneras, sí, pero lo que es, había que cambiar de alguna manera el concepto del gastar y gastar. Y en ese gastar y gastar está el gastar y gastar agua. Entonces tenemos que concienciarnos de que efectivamente el agua potable de calidad es un agua costosa, que tampoco sabemos lo que vale. Ni lo que cuesta, porque ese es uno yo creo que los defectos que tenemos, y que yo lo comentaba hay un desconocimiento de datos, porque en todo el proceso del ciclo del agua es necesaria energía, igual que en todo el proceso del ciclo de la energía es necesaria agua. Y esas cantidades que necesitamos en el proceso del ciclo del agua y en el proceso de la energía no se conoce exactamente cuánto es. Yo creo que ahí hay una línea de investigación importante de saber verdaderamente, y se llegan a errores tan considerables como decir que se van a poner unas instalaciones de paneles solares en sitios donde no hay ni gota de agua, pensando que es que, claro, es que las instalaciones de los paneles solares no necesitan agua. Y no somos conscientes que, por ejemplo, y yo lo he tenido que ver, que esos paneles solares hay que lavarlos, porque si no van perdiendo eficacia, y que lógicamente no puedes poner unas instalaciones
de paneles solares en medio del desierto, donde vas a tener un viento y donde se te van a llenar de arena y luego vas a necesitar unas cantidades de agua para poder mantener esos paneles operativos. Entonces, ahí hay una serie de estudios importantes, pero me parece que efectivamente esto que ahora llamamos economía circular, pues que es una economía responsable y que es una forma de entender el uso de los recursos que tenemos, entre ellos el agua, de una manera eficaz y sobre todo como tú has definido en la definición que se da de ello, pensando en las generaciones futuras, pues me parece que es muy importante, es esencial y que hacia ellos vamos y que lógicamente si actuamos de esa manera, si nuestras economías van en ese concepto de no abuso del uso, pues yo creo que efectivamente en el tema concreto del agua saldremos ganando. Ajá. Porque, como he dicho al principio, el agua no se gasta, el agua se usa. Sí, totalmente. Has dicho una cosa muy interesante que a mí me gustaría trasladarle la pregunta a Luis y bueno, y por supuesto a Domingo también, porque has comentado efectivamente esa nueva tendencia, yo creo que de modo de vida, ¿no? Hemos dejado de poblar zonas donde tradicionalmente había vida humana y todos hemos tenido una tendencia a trasladarnos a las costas, con lo que eso supone. Un lugar, por ejemplo, como el Perú, en donde la costa no llega, o tiene de media, no llega a 10 milímetros, y sin embargo, todas las zonas, digamos, andinas y cuencas, efectivamente, pues están por encima de 2.000. Es decir, hay una inmensa población situada en un lugar donde el agua está en otro sitio, y a partir de ahí vienen todos los problemas. Pero Luis, yo te quería hacer una pregunta como peruano, y bueno, también por esos fenómenos que fueron verdaderamente devastadores el año pasado. En el Perú se sufrió el Niño costero con un azote realmente bárbaro, todavía hay unas afecciones inmensas. ¿Y tú crees que el despoblamiento tradicional que ha habido de zonas rurales en el Perú, probablemente por otros motivos sociales de los últimos o de 30 años del siglo XX, pero que ha polarizado la población en lugares urbanos en detrimento de los lugares rurales, medioandinos o altoandinos? ¿Tú crees que fortaleciendo, como yo comentaba antes, la economía circular, es decir, dando un ámbito global a todo lo que es el uso del agua, podríamos intentar y se podría volver a un fenómeno contrario en el que las personas vuelvan de nuevo a ir poblando aquellos lugares que dejaron atrás? Sí, definitivamente creo que los proyectos que desarrollamos y la dinámica que en este momento se da en el Perú, en la costa, apunta precisamente a lograr una redistribución eficiente de la población. ¿Y eso por qué? Porque si la población se concentra en los centros urbanos ahora, es porque el campo no le ofrece mayor perspectiva. Pero si comenzamos en este momento a generar centros dinamizadores de la economía rural y que estos centros comiencen a insertarse dentro del negocio agrícola de alto valor agregado y altamente demandante de mano de obra, es explicable por qué alrededor de estos proyectos siempre va hermanado un proyecto de desarrollo urbano, ¿no? Se está dando en estos momentos en el proyecto Olmos, que a la par del crecimiento del proyecto de desarrollo agrícola, el Ministerio de Vivienda del Perú ha generado un proyecto urbano que está resultando desde ya bastante exitoso porque hay mucha expectativa por trasladarse a ese lugar, que dicho sea de paso es el primer experimento en el Perú moderno de creación de una ciudad planificada, ¿no? Igual fenómeno se está dando en el proyecto Majesiguas en el sur del Perú, en Arequipa, donde a la par de la complementación del proyecto como APP, también se está generando un proyecto urbano que tenga las condiciones como para albergar a la mano de obra que está siendo atraída por el proyecto agrícola. Dicho sea de paso, estos proyectos no solamente tienen pensados, digamos, favorecer a los empresarios agrícolas, crearles condiciones, digamos, para su enriquecimiento, sino que tienen una visión de desarrollo social, de redistribución,
De hecho, que la actividad agroexportadora, como se ha comprobado aquí en Murcia, es altamente demandante de mano de obra. En el Perú, la mano de obra que se orienta o que se demanda en la actividad agroexportadora compite ahora mismo con la minería intensiva y que, por lo tanto, el trabajador va a ir a donde le paguen más, ¿no? Y cada vez los salarios por este fenómeno mejoran más. Entonces, hemos hecho algunas estimaciones que del total del valor bruto de la producción agroexportadora de cada año, que por ejemplo que en Majes Siguas se ha estimado que debe ser de 1.200 millones de dólares por año, alrededor del 50% se va a quedar en Arequipa, en salarios y en pagos de servicios, y que esto pues representa un impulso extraordinario para el desarrollo de la zona en general y sobre todo del área rural, y yo no dudo de que esto va a auspiciar, digamos, un retorno, una migración de los pobladores, sobre todo los jóvenes, hacia estos nuevos centros productivos. Excelente. Ha habido una pregunta que he hecho a Milagros que ella esperaba yo creo que con bastante alegría, que es esta estimulación de eficiencia hídrica y nuevas tecnologías, pero antes me dirijo a Domingo. Pues bueno, yo creo que como representante, yo creo que ya no de una nueva tecnología, sino de una tecnología que convive con nosotros desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo hace unos días, posteriormente hablaremos de algo de desalación, pero hablaba con Milagros y yo empecé a contarle una batallita de la desaladora de Carboneras en la que yo eché mis primeros dientes en este mundo y bueno, ella pues me barrió, ya me hablaba de la desaladora de Ceuta, que bueno, yo aquello ya no sabía ni dónde estaba, ¿no? O sea que eso sí que es una visión, digamos, en donde la tecnología ha ido avanzando. Pero en este sentido, tú, como representante de AEDIR, yo te traslado generalmente lo que suele ocurrir en muchos lugares, por ejemplo en el Perú, en donde no hay conocimiento, porque no hay tradición de este tipo de tecnologías, y es un estímulo, claro, para intentar tener otra fuente de agua, para tener otra alternativa en pro de la eficiencia hídrica. Y en este sentido, ¿cuál crees que debe ser tu misión, la misión de países, de entidades como AEDIR, que son vanguardia, a la hora de ir enseñando y aportando nuevas tecnologías a los países en desarrollo? Bueno, lógicamente se trata de una labor didáctica y educativa de enseñar a la gente que no tiene que tenerle miedo a la desalación. En el tema de la desalación hemos tenido la desgracia de que en algunos países se ha politizado el asunto y entonces ha habido una oposición, a veces creada artificialmente, en contra de la desalación, con ataques directos a los que yo he llamado puntos débiles, que pueden no serlo tanto, que son el consumo energético y el vertido de salmueras. Lógicamente lo que hay que enseñar es que la desalación no va en contra de otros aportes, no es lo contrario a los trasvases y demás. Se puede convivir con todas las fuentes de agua, pero hay que tener en cuenta, y lo ha dicho Mercedes, que la mayor parte de la población mundial se está desplazando hacia la costa y que el 97% del agua en el mundo es agua de mar. Entonces lo tenemos fácil para ver ese tipo de soluciones, ¿no? Respecto al coste, ya he comentado que el 60% del coste del agua desalada es energía. Estamos en un límite en el que es muy difícil ya bajar de ahí, de optimizar, pero es un límite que yo considero bajo. Estamos en unos precios, creo, razonables y lo que hay que hacer es intentar buscar otros modelos energéticos que tengan menos impacto ambiental, que reduzcan los costes y demás. Respecto al tema de la salmuera, lo he comentado también. O sea, hay muchísimos estudios que demuestran que cuando se hace correctamente no tiene ningún impacto, etcétera, ¿no? Y esto está costando introducirlo en algunos países, incluso en Estados Unidos, en la costa de California, hay una gran desaladora, pero hay una gran oposición hacia la desalación, en gran parte por los ecologistas, oponiéndose a que se altera el medio marino, etcétera, lo cual no es exactamente cierto. Pero incluso hay oposición a generar nuevas fuentes de agua que traigan consigo más gente que atraigan más gente hacia esa zona, ¿no? Lo cual también resulta curioso y empieza a ser un fenómeno también que ocurre con el turismo y otras cosas, ¿no? Okay. Entonces, el tema es eso, hay que perderle el miedo, la tecnología está ahí, podemos, igual con el tema de la reutilización, podemos transformar cualquier tipo de agua en agua potable y hay que perderle el miedo porque la tecnología está ahí y toda el agua es agua. Y bueno, tú has comentado una cosa interesante que es el tema de la educación. Y yo os lanzo una pregunta a los tres. Tengo a Milagros al lado, si ella seguro que tiene capacidad sobrada. ¿Qué medidas crees que deberían fomentarse
como nuevos hábitos. Es decir, hemos hablado de educación, ya olvidamos la tecnología, yo creo que en todos, unos nuevos hábitos, nuevas formas de entender el consumo, probablemente una manera más consciente de esas carencias, tanto a nivel humano como el industrial que usa el agua, yo creo que se va consiguiendo. Y mi pregunta es, ¿se está haciendo? ¿Qué medidas debemos tomar? ¿Está la sociedad española y latinoamericana, con toda su amplitud, preparada verdaderamente para asumir formas de vida en pro de la eficiencia y en pro de la economía circular? ¿Qué creéis? Bueno, yo creo que nunca se tiene el conocimiento de todos estos temas suficiente. La sociedad, pues lógicamente, está otra cosa. Yo creo que ahí pues, los medios de comunicación, me refiero al Grupo Vocento y a todos los medios, las administraciones, los centros de investigación, todo el variopinto y poliédrico mundo del agua, tiene un reto también importante, que es transmitir a la sociedad, pues, por ejemplo, esto que decía Domingo. O sea, el agua que bebemos normalmente viene de un río y que exactamente igual el agua que has tratado y que es depurada y vuelve al río, pues aguas abajo del río se la van a beber y no tiene ningún problema porque le has dado todo un proceso de tratamiento, que ese rechazo hacia el agua reutilizada pues es verdaderamente, o sea, educar a la población para aceptar estos retos a mí me parece muy importante. En Francia, y siento tener que hablar del país hermano, pero lo hacen muy bien en algunas cosas, tienen todo un programa de formación de lo que ellos llaman les élus, o sea, los elegidos, o sea, los alcaldes, los concejales, los presidentes de los gobiernos regionales. Esta gente tienen cursos especiales para educarlos, entre comillas, en temas del agua. Y es esto, o sea, bueno, son unas jornadas, es transmitir a los responsables políticos estos temas para que a la hora de gestionar el agua, de gobernar y demás, pues sepan cosas que son esenciales y básicas. En los colegios igual. Yo creo que en España se está haciendo muchísimo también ahora mismo a nivel de colegios en cuanto a los niños, educarlos para que comprendan pues, las importancias que tienen pues, las diferentes fuentes, que no es agua desalada frente a trasvase o frente a agua subterránea o agua superficial, sino que efectivamente son necesarias todas las fuentes porque están ahí y lo que no tendría mucho sentido es que estando al lado del mar pues trajeras a lo mejor un agua desde 800 kilómetros, aunque lo hacen en los países del Golfo, desalan el agua y la llevan a 800 kilómetros para hacer un vergel allí y un oasis, pero bueno. Pero yo creo que la educación es esencial, pero a todos los niveles, en el colegio, los niños desde pequeños. Y quizás de los mayores más, una ¿no? formación continua de los profesionales y de los políticos también. Sí, también. Muy importante. Disculpa que te interrumpa, nos acaban de informar. A mí esto, como las buenas faenas, se me ha pasado volando, ¿eh? Yo pues, me alegro de este espacio que ha sido... Ellos en ADIR hacen una labor muy importante también. Tenemos 5 minutos solo. Yo voy a pasar aquí a que nuestros invitados pues vosotros podéis contestar algunas preguntas si tienen a bien todos ustedes, alguien que quiera formular alguna pregunta, alguna inquietud. Nuestros invitados están ávidos de contestar. Se preguntaba a ver si hay alguien que rompa el hielo. Pues a este señor le conozco yo, el señor Luis Páez, así que encantado de tenerle aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a los ponentes por sus muy interesantes intervenciones. Yo lo que me gustaría, si podían compartir con el auditorio, es hacer una visión general, entiendo que sobre todo por parte de Domingo, de la situación en América Latina de la desalación. Es decir, se ha comentado el caso de Perú, pero en otros países, ¿cuál es la situación y la visión global que tienen al respecto? Sí, la verdad es que en América Latina queda mucho por hacer. Hay países que están más avanzados en el tema de desalación, pero fundamentalmente la desalación en América Latina ha empezado por la industria. El caso más típico es Chile, con la industria minera que ha incorporado grandes instalaciones, incluso con instalaciones a 800 metros de altitud y 50 kilómetros de la costa, con consumos energéticos superiores en el bombeo a lo que es la propia desalación, ¿no? Países como Brasil llevan mucho tiempo también interesados en la desalación por los grandes problemas de Sao Paulo
Río de Janeiro. En México, en la zona Pacífico, también se están haciendo cosas. Y van entrando Perú y otros países tímidamente, pero todavía queda mucho por hacer. No hay todavía muchas grandes instalaciones como ocurre en otros países como España, Golfo Pérsico, incluso Australia, otras zonas. ¿Alguien más? Y perdón, simplemente matizar, ¿y la participación de empresas españolas en esos proyectos ha sido significativa, mayoritaria? La participación de las empresas españolas en todos los proyectos a nivel mundial es muy significativa. De las 20 empresas más grandes del mundo en desalación, 8 somos españolas. Y en cualquier concurso internacional, en cualquier parte del mundo donde haya una licitación internacional, habrá 3 o 4 empresas españolas siempre. Es así. Este señor, por favor. Sí. Aquí delante. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias a todos. Son intervenciones tremendamente interesantes. Felicitar a nuestros amigos del Perú, porque en Perú lo están haciendo, la verdad, que francamente bien. Son un excelente competidor de España en algunos productos y nos vemos en los mercados y luchamos juntos. Pero mi pregunta es para el responsable de desalación. ¿Ve factible, en una región como Murcia, evidentemente necesitamos el mix de fuentes y orígenes de agua para conformar las cantidades que necesitamos para nuestro desarrollo y sobre todo en agricultura? Desde el punto de vista de la desalación, entendemos que los costes de desalación son, no diré perfectamente, pero son bastante asumibles quizá cuando hablamos de agua de boca, ¿no? Y se introduce en la tarifa y al final hay una pequeña subida, pero evidentemente tiene un componente que se puede trasladar a la población en general sin que suponga un efecto contrario, adverso por el coste económico. Sin embargo, cuando hablamos de agricultura, está aprobado que el coste de la desalación en muchos casos sitúa determinados productos en un ámbito ya de pérdida de competencia, lo que hablábamos con Perú. Es decir, y eso es problemático, es muy problemático por el coste de un metro cúbico de agua. Si se nos excede los 50 céntimos de euro o se nos va a más o encima tenemos que hacer muchas inversiones. Mi pregunta es, ¿considera usted posible que desde el Estado se pueda alguna vez considerar la posibilidad y armar de tener una tarifa específica eléctrica, puesto que lo ha dicho usted, el 60% de ese coste es energético, una tarifa eléctrica específica para la desalación cuando su destino es agrícola y que de esa forma en el mix en el cual entra pues nos pueda dar un precio asequible para que el desarrollo de la agricultura siga? Si no, de lo contrario, al final esa agricultura se va a ir a otras zonas más competitivas. ¿Qué opina al respecto? Bueno, Sé breve, por favor. La pregunta es buenísima, pero te ruego brevedad. Esa es una reclamación o una reivindicación del sector histórica, y no solo en eso, sino también para agua potable, porque es un derecho para el ser humano. Entonces, el precio del agua, que es un bien escaso y un derecho, quiero decir, vamos juntos al Ministerio a pelear por ello. No puedo decirte más que eso. Bueno, señores, yo les agradezco inmensamente haber compartido con ustedes este espacio. A mi amigo Luis Pita, nos vemos el lunes en Lima, en esa magnífica y precioso país. A Domingo, un placer. Hemos conversado, sabes que soy una persona cercana al mundo de la desalación y al mundo de la técnica en general, con lo cual seguro que compartiremos en breve nuevos espacios. Y Milagros, pues como empecé contigo y termino igualmente, un inmenso placer. Siempre es un orgullo contar con una señora, ya lo dije en su momento, de los pies a la cabeza. Yo creo que la presencia femenina alegra cualquier cosa y en los temas técnicos aún más. En este sentido, yo les agradezco a todos. Sí, aquí este señor tendría algo que decir, pero les agradezco a todos su presencia y, por favor, pues les pido un aplauso para estos contertulios.